anemia, por lo menos sabes qué pregunta le vas a hacer al paciente. No te vas allá, ¿qué pasó? ¿Cuándo comenzó? Y se acabó mi stock de preguntas. Pero cuando sabes que le puedes preguntar algo más emocionante, a medida que vayan viendo más síndromes anémicos, más datos, ustedes van a ir viendo que hay más preguntas que hacer al paciente, ¿está bien? Nosotros hablamos semana pasada de algunos síndromes en general, específicamente anemia, de generalidades, vimos algunas láminas, ¿cierto? Recuerden que yo les mencionaba que dentro de la anemia lo más interesante es clasificar a ese paciente con anemia, ver si el cuadro es agudo, si el cuadro es crónico, saber que agudo y crónico no tiene mucho que ver con el tiempo, sino con la adaptación del paciente, recordar que anemia es un síndrome, que hay varias causas, que lo importante acá no es solamente ver y dar el mismo tratamiento a todos, sino que tengo que clasificar, ¿cierto? La sintomografía de anemia vimos que es asociación de fatiga, cansancio, somnolencia. Hoy aquí voy a completar algunos otros síntomas nada más, perdón, de hematología. Seguimos, mi cuerpo está cansado ahora. Ver acá algunos motivos de consulta que el paciente puede tener en la hematología en línea general, ¿bien? Y eso nos va a ayudar tanto a clasificar las enfermedades como en establecer los síndromes. Bien, desde el punto de vista de hematopoiesis, recordar que los elementos formes que se forman en la médula, para que haga redundancia, son tres. No solamente glóbulos rojos, yo tengo que el paciente tiene plaquetas, glóbulos blancos, y muchas veces los síntomas que van a venir asociados a un síndrome anémico me va a dar la noción si el origen de esa enfermedad está en la médula o si es por déficit de algún componente como el hierro, como B12, como folato. Entender que si mi paciente aparte de anemia tiene, por ejemplo, fiebre asociado, eso me puede hablar de leucopenia, me puede hablar de intercurrencia de infección, de inmunidad baja. Si mi paciente con anemia yo le interrogué y ese paciente tiene sangrado como epístaxis, como equimosis, yo puedo sospechar que además de la anemia él tiene también un problema de plaquetas. Y ahí juntando la información, falta glóbulos blancos, falta glóbulos rojos, falta plaquetas, esos tres elementos se forman en la médula. Probablemente entonces la enfermedad es de una afectación medular y ahí yo puedo sospechar leucemias, linfomas, aplasias. Puede ser que sea solamente déficit de un componente, como B12, puede ser, pero esa va a ser mi última alternativa y ahí es importante ver la lámina como vimos semana pasada. Recuerdan aquel frotis de sangre periférica que me demostraba, por ejemplo, microcitos, macrocitos, ¿cierto? Anisocitosis, poiquilocitosis. Cada uno de esos pasos me va a ayudar a clasificar la enfermedad. Hematopoiesis en sí es formación de los elementos formes que acontecen en la médula. Puede llegar a acontecer fuera de la médula, como en el hígado, en algunas enfermedades, en algunos momentos puede, pero lo habitual es que sea dentro de la médula. Bien, hematología es la ciencia que va a integrar todo ese proceso y también no puedo dejar de lado el sistema linfático. Nosotros ya hablamos de adenomegalia semana pasada y recordar que el sistema linfático con sus órganos linfáticos como vaso, timo, amígdalas, adenoides, todo eso aquí arriba forma el anillo de Waldeyer, eso ven más en un otorrino ustedes, ¿cierto? Pero eso también puede estar afectado en un paciente que tiene enfermedades linfoproliferativas, llámese linfomas, leucemias. Entonces, siempre en el examen físico de hematología no es solo mucosas, es palpar el abdomen, es buscar la cadena ganglionar de ese paciente, ¿sí? Nosotros al tener alteración en la linfa, nosotros podemos sospechar, ¿será que es un tumor sólido? ¿Será que es una enfermedad que está inflamando los ganglios? Y no necesariamente una neoplasia hematológica. Vimos ejemplos que el paciente puede tener síndrome adenomegálico generalizado, puede ser la primera manifestación de HIV, puede ser sífilis, puede ser otra enfermedad infecciosa inclusive. Entonces, no existe nada acá que es definitivo. Siempre que están los tres leucemia, no, calma. Vamos a partir para un frotis a buscar blastos, ¿verdad? Siempre que hay ganglios puede ser neoplasia como linfoma, no. Puede ser también algo infeccioso.
Recordar todos esos detalles, la sumatoria de los datos clínicos me lleva a construir los síndromes. Justamente hablando de esos datos clínicos, tenemos estos que son los motivos de consulta del paciente que viene a hematología. Bien, en hematología, palidez, recordar que la palidez es más de mucosas, como vimos en el síndrome anémico, no solo el tinte pálido del paciente, sangrado, hemorragia. Esto tiene más valor si acontece de forma espontánea. Les voy a dar aquí también una lista de preguntas que hay que hacer en donde el sangrado del paciente puede ser patológico. Los dolores óseos, ya sean esos dolores espontáneos o al percutir, hablamos de la percusión acá del esternón, que si el paciente siente un dolor excesivo, eso puede ser señal de neoplasias, pero los dolores en columna, ¿por qué? Porque existen enfermedades como el mieloma, donde existe alteración degenerativa. Glositis, vimos también que hay algunos tipos de anemia donde se afecta la lengua, se afectan los labios. Entonces hay que preguntar al paciente si no tiene coexistencia de estos síntomas. El paciente viene con una anemia, con una palidez y fiebre. Fiebre puede ser una infección, puede gente, una gripe, una ITU, una gastroenteritis, pero fiebre en hematología puede ser la primera manifestación de una leucemia. Fiebre en hematología y con una anemia puede ser en el curso de una crisis hemolítica. Entonces no necesariamente fiebre es señal de que tengo déficit interno de ceftriaxona, ¿sí? Porque eso es algo que se ve en los hospitales. Tuvo fiebre, vamos a colocarle una ceftriaxona, no sabemos ni por qué. Fiebre no significa déficit endógeno de ceftriaxona, ¿está bien? Ustedes aprendieron eso hoy, para mí ya es sensacional, ¿bien? Seguimos por aquí. No, mentira, hay más cosas para aprender también en la clase, no era solo eso, ¿está? Rubicundez. Rubicundez o coloración rojiza de la piel. Vamos a ver que es patológico cuando traduce valores de hemoglobina. En algunas condiciones anormales la hemoglobina está tan alta que el paciente tiene rubicundez. Voy a mostrar una imagen, pero ya adelanto. No es para confundir a alguien que se quedó rojo porque tuvo vergüenza o porque se quemó en el sol, no. Esa no es la rubicundez patológica de hematología. Neurológicas. Piensen que el paciente viene a consultar y yo estoy cerrando, agarré un hemograma y una hemoglobina de 10 y veo, y mi paciente tiene hormigueo, parestesia, dolor neuropático, trastorno de la memoria, insomnio. Ese paciente está con alteraciones neurológicas y eso sí puede tener relación con la enfermedad hematológica. En particular, la segunda parte de la clase, la anemia por déficit de vitamina B12 te da muchas manifestaciones neurológicas, parestesia, adormecimiento de las manos, dolor en el pie, dolor en la planta, todo eso es manifestación neurológica secundario a un problema principal de mano. Ganglios aumentados, vaso aumentado, que es una clase ahí para que ustedes revisen también, a grandes rasgos mencionamos que la esplenomegalia es parte del síndrome hemolinfoproliferativo. Puede verse tanto en leucemias como en linfomas, pero al ser un órgano que transporta linfa, cuando hay aumento de anticuerpos por enfermedad autoinmune, puede haber una hepatomegalia. Hepatomegalia y esplenomegalia en conjunto puede ser en contexto de enfermedades que no tienen nada que ver con la hematología. Ahora, si yo te digo que el paciente tiene anemia, petequias, fiebre, ganglios y el vaso aumentado de tamaño, gente, ahí no es para pensar en infección. Ahí estoy juntando los síntomas y llego a una probable enfermedad de mano, ¿verdad? Volviendo a hablar de la palidez, la pérdida del tinte sonrosado que tiene que tener la piel de un paciente sano, eso es lo que nosotros llamamos de palidez. Un tono más blanquecino se ve en la piel, mucosas y conjuntiva del paciente. Siempre que exista alteración en la cantidad de la sangre, del componente, del elemento total, hemoglobina baja, glóbulos rojos bajos, hematocrito bajo, eso es anemia. Vean el hemograma la próxima vez y traten de multiplicar por 3 el valor de la hemoglobina y ese es el valor esperado del hematocrito aproximadamente. Muchas veces el hematocrito es el primero que se altera cuando hay alteración, valga la redundancia, de la volemia del paciente. Un paciente que está hipovolémico, deshidratado, puede tener hematocrito alto, se llama hemoconcentración.
lo contrario es verdadero. Un paciente que está sobrehidratado, mucho suero, mucho volumen, puede estar hemodiluido y ahí yo veo un hematocrito más bajo. Pero para decir anemia de una forma general, es la sumatoria de todo, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, sumado a la palidez y a la clínica de mi paciente. Entonces, nunca se hace el diagnóstico solo por un número. Claro, gente, si yo les digo, paciente con hemoglobina de 6, no me van a decir, yo no puedo saber si es anemia porque no tengo el color de la mucosa, tiene 6 de hemoglobina. Ahí, por favor, está bien cantado que está anémico ese paciente, ¿entendido? Entonces, no hay muchas cosas absolutas aquí en el mapa, ¿verdad? La palidez puede ser generalizada, esta es la que realmente va a traducir una anemia, porque cuando hay una palidez localizada, principalmente de extremidades, gente, eso es algo vascular, ¿está bien? ¿Qué es lo que genera el color de mi piel? La circulación de sangre. Entonces, cuando el paciente tiene, fíjense, pueden hacer la prueba en sus dedos, estiren la sangre y presionen aquí en la base, para ver qué dedo va a quedar más blanquecino. Solo que el paciente no hay nadie presionando su dedo, ¿sí? Cuando ven una extremidad más blanquecina, eso puede ser un trastorno de la circulación. Lo contrario, solamente presionen el dedo sin hacer el esfuerzo de ordeñar. Ven cómo se queda más rubicundo, porque hay congestión. Entonces, cuando es asimétrico en las extremidades, fíjense que eso es vascular, sea arterial o sea venoso. Las insuficiencias arteriales te dan una palidez de las extremidades. Eso no es anemia, eso tiene que ver con circulación. Ahora, palidez de piel y mucosas, lecho ungueal, palma de las manos, ese paciente sí tiene síndrome anémico probablemente, ¿entendido? Hay enfermedades más en la pediatría que la palidez puede ser peribucal. Algunas enfermedades febriles, exantemáticas, este signo tengo que buscar para tratar de pensar en algún diagnóstico, ¿ok? Esto acá tampoco va a generar anemia. No el paciente anémico que va a tener palidez alrededor de la boca. Reitero, mucosas, piel, palma de la mano, lecho ungueal. Y generalizada, esa sí nos interesa a nosotros. La intensidad, esto es muy relativo. Lo que a ella le parece ligera, para mí puede ser intenso. ¿Dónde van a ver un paciente muy pálido? Las mujeres parturientas después de parto normal. Está sana, sangró lo que debería, pero hay una pérdida de sangre estimada. Hay un estrés que esa paciente acabó de vivir. Está normal, está hemodinámicamente estable, pero si ustedes se fijan, el tono de la piel de esa paciente está pálida. Recuerde que el cuerpo se prepara durante la gestación para perder justamente ese 1 litro a más que tiene, pero muchas veces el sangrado excede eso y la paciente se adapta, tolera, porque ella ya tuvo una preparación para sangrar. Aún así, la palidez en ese momento es transitoria. Una semana después usted le ven a esa mamá y está con una coloración normal, ¿cierto? Entonces, esa es una palidez que yo voy a ver, color bien blanco, y no le voy a internar a ese paciente, no le voy a transfundir a ese paciente. Es algo esperado. Ahora imagínense ver ese color en una persona que no está parturienta. Estos días llegó una mujer joven y lo otro que dificulta un poco es el tono de la piel. Cuando tiene una piel más morena, más oscura, es difícil ver la palidez. Cuando nosotros le miramos en el centro del rostro, por esa acá alrededor de las alas, la nariz, la mucosa, tenía un color más amarillento. Ella vino por dolor abdominal, consultó, etcétera, y estaba con una anemia, pero era una palidez catastrófica cuando se hizo un ectópico en la paciente. No una palidez normal, estoy pálida porque estoy anémica. Una palidez que te habla de algo más agudo. Pulso taquicárdico. ¿Qué significaba taquicárdico? El cuerpo no se adaptó. No es crónico, es una anemia reciente. Efectivamente, por esas cosas de la vida, el dolor de ella no fue tan intenso, pero sí tuvo un dolor como analgésico por cuenta. Es más caro, gente, que aprendan algo para la vida. Esto no es hematología, esto es generalidad. Mujer que tiene dolor en la barriga de 0 hasta 90 años, embarazo tópico, hasta demostrar lo contrario, ¿sí? De 0 hasta 90 años. Mujer, piensen en el embarazo tópico, por el amor de Dios. ¿Saben qué otro detalle tenía esa paciente que me llamó la atención? Un ultrasonido que decía su embarazo está dentro del útero, bien localizado. Sí, eso nunca es garantía, gente. Puede ser que la ecografía no era tan precisa. Es un examen de apreciación. Puede ser que quien vio no tenía una experiencia, pero nunca pueden tener esa certeza. Resumen de la ópera, está pálida,
una palidez diferente, estaba taquicárdica. ¿Qué tenía? Anemia. No concuerda. Hicimos un hemograma, hemoglobina baja. Acerté, un punto ya tengo. Anemia. Me falta 8 para pasarle con 1, ya tengo, ¿sí? Segundo punto, tope, que me fue a tocar el pulso. Taquicárdico. No está adaptada, una anemia más aguda. Acerté. Miré, no había ictericia. Hemólisis no es. Estoy con anemia aguda, pérdida. Reticulocitos altos. Se acabó. Hemorragia. Gané ya 6 puntos. Me faltan 3 para tener 100. Y en mujer, brazo tópico, gente. Usted tiene que hacer ese diagnóstico, por el amor de Dios. ¿Está bien? La verdad que yo le saqué de alta hoy de tarde, porque está topísimo. Ayer le estuvamos, evolucionó bastante bien, está súper estable, bien, por suerte. Volvemos acá. Tinte de la palidez, esto de leve, moderada, no es lo que yo quiero que ustedes me digan. Una anemia con una palidez leve, no es lo que nos interesa. Recuerda, es ver si es aguda, si es crónica, si está adaptada, cuál es el valor de hemoglobina, tiene ictericia asociada. Esos datos sí son relevantes. Ver acá un tono de repente más pajizo. ¿Se recuerda que yo le hablaba color así de paja, más amarillento, medio mostaza? Pídanle a sus profesores que les muestre un paciente dializado. Siempre hay en clínica médica un dializado, un dialítico. Esos pacientes tienen un color de la piel medio amarronado, parece café con leche, ¿entendido? Esa palidez del renal crónico es típico. ¿Por qué? Porque a veces va a llegar un paciente con pérdida de la conciencia, que usted va a tener que intubar en la emergencia, y el paciente no te va a decir: hola, yo soy diabético, abandoné mi tratamiento y hace un tiempo estoy haciendo poco. No, no te va a contar nada, está intubado. Y a veces el mero dato de mirar el tono de la piel, gente, una piel más resecada, una palidez más pajiza, ustedes ya van a sospechar de que puede ser algo renal crónico. ¿Está bien? Miren los colores. Palidez más terrosa, que es más rojiza, se ve mucho en pacientes hepáticos. El paciente está pálido, pero parece que está medio enrojecido a veces. Yo veo la hemoglobina baja, pero esto se queda más rubicundo. A veces inclusive porque el paciente hepático tiene aquella alteración de estrógenos, ¿sí? Y tiene una pequeña dilatación de los capilares que le da aquellas arañas vasculares, pero también le da una coloración medio roja, y eso se sobrepone a la palidez y te da eso. Está pálido, pero está medio rubicundo al mismo tiempo. Eso se ve mucho en los cirróticos, ¿está bien? Se llamaba belleza hepática. No sé por qué los semiólogos eran así tan románticos. Bien, de belleza no tiene nada, pero bueno, por ahí va. Otro paciente que puede tener este color así más terroso, un paciente que tiene enfermedades crónicas como tuberculosis, mismo detalle. Él está pálido en las mucosas, pero parece medio que enrojecido por la evolución, por la inflamación. Y mismo detalle semiológico, eso se llamaba belleza tuberculosa. No había nada de belleza ahí, pero así es como está descrito en el libro de semiología. Una pena que sacaron semiología como materia. Yo quería tener un año de semiología clínica y después un año de clínica médica, ¿sí? Ahí serían 2 veces de COE. Pero bueno, tenemos uno por lo menos, ¿verdad? Gente, fíjense acá, el tinte que le decía, más melánico, te habla más de neoplasia, un color más oscurecido, más grisácea, misma cosa, amarillo, limón, flavínico, ¿verdad? Paciente que hace ictericia, asociado a la ictericia, y recuerda que hay tonos. Paciente que tiene ictericia obstructiva de origen hepático tiene un color más oscuro. El paciente que tiene ictericia por hemólisis tiene un color más brillante. Difícil describir esto acá, es solamente viendo pacientes y recordar los diferentes tonos de palidez que va a tener. Palidez congénita no es patológica, un paciente que tiene el tono claro de la piel. Por favor, cuando le vean a alguien blanco, no va a decir: ah, tiene anemia. Miren, yo voy a estar todo el día con un pote de biotónico Funtura, ¿sí? Probablemente me dieron cuando era criatura, hasta ahora siento hambre. Yo creo que es esa consecuencia, ¿verdad? Entonces, palidez congénita no es patológica. Paciente que tiene un cuadro adquirido como la anemia, siempre observen las mucosas. Disminución de hemoglobina, glóbulos rojos, las pérdidas polémicas por los sangrados, a veces exteriorizado, a veces no. Salgo de la palidez de anemia y vengo acá en este otro síntoma de queja, que es la rubicundez. Rubicundez es aquel color más rojizo que hablamos, ¿verdad? Cuando es patológico, cuando el paciente tenga 2 cosas al mismo tiempo. Primero, aumentó la hemoglobina. Segundo, la piel es fina, ¿sí? Un paciente que tiene una piel distinta, un paciente masculino que tiene de repente vello, que
barba no se va a notar ese detalle. Y pacientes que tienen aumento de la hemoglobina patológica, es aquel paciente que tiene crónicamente hipoxia, como la gente que tiene problemas pulmonares, EPOC, por ejemplo, uno de los criterios en EPOC para decidir que realmente necesita oxígeno, un hemograma. Yo le hago un hemograma y veo que su hemoglobina está alta y digo, opa, esta médula hace mucho tiempo que no tiene oxígeno, esta enfermedad pulmonar está teniendo repercusión. Algo no patológico, pero sí adaptativo en la gente que vive en altura. ¿Está bien? Cuando ustedes ven la hemoglobina de las personas que viven muy alto sobre el nivel del mar, ellos tienen más hemoglobina para poder acostumbrarse al transporte de bajas presiones atmosféricas de oxígeno. ¿Entendido? Eso es generalizado. No confundir con la rubicundez o el flushing que puede acontecer en personas que tienen vergüenza, ponerse rojo, en alguien que se expone al sol, que tiene una quemadura. Esa no es rubicundez patológica que yo estoy hablando acá. Y en hematología hay un síndrome proliferativo que es la policitemia, o sea, mi paciente forma más glóbulos rojos de lo que debería. También es una enfermedad que predispone a trombosis, porque la viscosidad de la sangre se queda más espesa. Imagínense, es como tener más sangre, ¿cierto? Es una enfermedad patológica que debo sospechar con la rubicundez. Claro, reitero, yo veo algo así, le voy a pedir un hemograma. El hemograma está normal, esa rubicundez no es por aumento de la hemoglobina. Puede ser sensibilidad de la piel, quemadura, inflamación porque es local, alergias o simplemente el flushing. Y eso también tiene otras causas. Ejemplo de causa patológica, el feocromocitoma, ¿verdad? Que aquel tumor que libera catecolaminas, el paciente de repente hace eso. Solo que no es solo cara roja en ese momento, es rubicundez, un pico hipertensivo, contra la clínica. Repito, cuando me importa por hematología, una persona que tiene rubicundez, le dio un hemograma y tiene aumento de glóbulos rojos. Eso es policitemia. Bien, la causa vascular es la que mencioné, la adquirida, la policitemia vera. Esta es la que me interesa desde el punto de vista de hematología. Claro, una localizada, esto no es hematológico, ustedes ya estudiaron, dolor, calor, tumor, rubor, como signos flogísticos. No van a decir que una persona que está con una pierna más enrojecida tiene aumento de la hemoglobina. Es un aumento de la circulación local por inflamación, generalmente aumento de la permeabilidad. Rubor no es igual a rubicundez, ¿entendido? ¿Dudas por aquí, gente? Esto es más para descripción de una historia clínica, ¿verdad? Es sangrado. 3 nombres aquí. Nosotros vamos a tener una clase entera de síndrome hemorragíparo, de síndrome purpúrico, pero para ya ir repasando, cuando las hemorragias en la piel son más localizadas, en forma de puntos, cabeza de alfiler, granitos pequeños, eso se conoce como petequias. Las petequias no tienen que desaparecer a la vitropresión. Agarro un vidrio, presiono, ¿por qué un vidrio? Porque es transparente, ¿verdad? Presiono la piel y no debe desaparecer. ¿Cuándo desaparece? ¿Alguna vez tuvieron alguna picadura de mosquito, de insecto? Se queda un puntito rojo, le presionan y eso se queda blanco porque es una inflamación, no es una hemorragia. Cuando es una hemorragia en la piel, a la vitropresión no desaparece. ¿Entendido? Petequia no desaparece a la vitropresión. Equimosis. Equimosis es un sangrado mayor, una confluencia, pero él no es debajo de la piel. Probablemente capilares mayores sangraron, ¿sí? Podía ser que eventualmente hayan visto, no sé, en alguna época, puede ser el colegio, podrían existir algunas compañeras víctimas de vampiros en las clases. No tuvieron nadie que sufrió ataques y venían con equimosis en el cuello. No había vampiros en las ciudades donde no. ¡Ah, qué suerte! Yo sí tenía personas víctimas de vampiros que venían acá con equimosis, pobres, ¿verdad? A decir un ataque terrible, ¿sí? Sí, Con un Batman atacado, en fin. Equimosis, ¿ya vieron alguna vez una equimosis? ¿Cuándo todo esto me preocupa, gente? Esto me preocupa cuando aparece de forma espontánea en mi paciente. Si mi paciente llevó un tombo, se fue al gimnasio y se le cayó una pesa en el brazo, tiene una equimosis, es súper esperado que eso suceda. ¿Está bien? Petequia espontánea, raro, pero ya he visto en justamente parturientas por el esfuerzo
en personas que gritaron, en personas que vomitaron varias veces, tienen petequias en el rostro por el esfuerzo. Si hay el histórico de esfuerzo, simplemente por hacer eso, pueden tener petequias, no es patológico. Ahora, en el brazo, sin que nada acontezca, eso siempre tienen que sospechar que hay problemas plaquetarios. Geralmente é rompimento de vaso? Es pequeñas hemorragias. Rompimiento de vaso te da esto. Extravasación, hematoma. El hematoma es sobrelevado, acá hay sangre acumulada. Entonces decir que la petequia es rompimiento de vaso, no, son capilares chiquititos y eso salió el componente rojo, o sea, la sangre debajo de la piel. Hay varios motivos, pero quien evita que sangremos son las plaquetas. Eso es lo que vamos a ver. Tengo estas lesiones, no se olviden, un hemograma y un vaso de agua no se le niega a nadie. Voy a empezar a pensar qué aconteció con el paciente después de tener el hemograma conmigo. ¿Ok? ¿Dudas aquí, gente? Sangrado. De los sangrados espontáneos, el más común es la epístaxis. Con certeza no es el único, ¿verdad? Pero la epístaxis, la gingivorragia. Hay personas que pueden tener epístaxis y es por un problema de capilares. Van al otorrino, se queda el plexo acá, queda más sensible, tiene que cauterizar. Puede llegar a suceder, pero a mí me preocupa una epistaxis espontánea en un paciente que puede tener síndrome anémico asociado, síndrome febril asociado, 3 elementos. Palpea que encuentra un ganglio. No, ese no le voy a encaminar al otorrino. Ese paciente probablemente tiene una enfermedad hematológica. ¿Se entendió? Sumatoria de los datos para sospechar un problema. Entonces, petequia es una mácula más redondeada, es una púrpura pequeña, tamaño de un puntito de una cabeza de alfiler, 1 milímetro aproximadamente. Víbices, parecido a las petequias, pero estas son más lineales. Equimosis sería esto, bien, más redondeadas, limitada a la piel, generalmente no sobreelevada. La semana que viene vamos a hablar. A veces las púrpuras tienen contorno, tienen un borde, pasa el dedo y sentís. Allí es poco probable que sean por problemas de plaquetas. Allí sí es inflamación vascular. Entonces hay que mirar y palpar ese síndrome purpúrico. ¿Bien? El hematoma es una extravasación. El tamaño depende de la cantidad de sangre que se extravasó. Él es más endurecido. Dice que se rompió vaso y hay un sangramiento dentro. Geralmente no trauma acontece hematoma. Claro, si es grande. Puede haber equimosis también, a veces solo en la piel limitado. Si es un hematoma, es sangre, está endurecido, sangre acumulada. Cuidado con el hematoma si son traumas grandes. ¿Por qué, gente? Porque si es un hematoma de repente dentro de la pierna, en el muslo, esa sangre acumulada ahí puede comprimir los vasos. Y eso genera síndrome compartimental. Por traumatología, recuerden que eso hay que hacer fasciotomía. Romper la fascia y dejar que extravase el líquido y que se dematice, no comprime los vasos ni los nervios. ¿Está bien? No siempre va a fasciotomía, a veces el hematoma con compresión local se absorbe. ¿Dónde más pueden ver hematoma? Aplicaciones de intramuscular erradas, ¿verdad? Se coloca una inyección intramuscular y ahí de repente sangró, no hizo la técnica correcta, eso también puede generar un hematoma. Por el riesgo de hematoma con aplicación intramuscular, las personas que tienen enfermedades de coagulación, de plaquetas o que toman medicamentos como anticoagulantes, por favor no prescriban inyecciones intramusculares, porque esa persona si agarra a hacer una ruptura y un hematoma nunca para de sangrar. Eso crece, hay que drenar y a veces se sobreinfecta. ¿Ok? Hematoma, drenaje de sangre o sangre extravasada. ¿Cuándo yo voy a sospechar esto? Sangrado anormal, que le voy a llamar de síndrome hemorragíparo. O sea, acá dice, ¿qué pregunta tengo que hacerle al paciente que viene con una equimosis, con una petequia o con un sangrado? Veo, eso fue espontáneo, sin un golpe, sin un trauma. Primero, ese sangrado aconteció con otro. O sea, tengo una equimosis y al mismo tiempo tengo una hematuria o tengo una epistaxis. Ver coexistencia de sangrados. Los sitios inhabituales, raros y que no haya trauma, como las articulaciones, siempre patológicos. Nunca jamás puede haber un sangrado espontáneo en una articulación y ser normal. ¿Está bien? Sitios raros sin traumas. Presencia de petequias y equimosis múltiples. Vuelvo a recalcar acá, si la paciente no fue víctima de ataque de
un vampiro y tiene quimosis acá en el cuerpo, le pasa por 100 penas, así, ¿sí? Y viene acá con una quimosis específica. Gente, esa no es una enfermedad hematológica, eso tiene una causa. Ahora, me aparece una paciente con varios hematomas. Lo primero que yo pensaría es, ¿será que hay una violencia en la casa? ¿Una agresión? ¿Tuvo una caída? ¿Practica deportes extremos, que puede ser, hay deportes que son violentos? ¿O simplemente la paciente tiene una enfermedad hematológica? Esas cosas no vamos a preguntar muchas veces de cada señora, tu marido te da un cachipán por la casa, de repente te portas mal, ¿sí? No se le puede preguntar en una consulta de eso a una paciente, ¿se entiende? Hay que llevar, ver, hablar, descubrir, hay una lesión, te caíste. Generalmente la paciente que sufre ataque, agresión, nunca va a llegar a contar así de cara, hola, me garrotearon, no. Va a venir primero, me caí varias veces, tiene 70 hematomas a base de una caída, ¿está bien? Y ahí parte la otra idea, una criatura que no sufrió agresión, no tiene deporte extremo, entonces ahí pienso, opa, esta paciente, un vaso de agua y un hemograma no se le niega nada. Mínimamente plaquetas como están, después voy a pensar en el resto. Entonces no se olviden, agresiones, lesiones, traumatismo, pero enfermedad hematológica, ¿está bien? ¿Cuándo son múltiples? Sangrado a repetición sin causas, sangrado que no se controla con maniobras locales. Acá, ejemplo súper clásico, es reacción de diente. Sangra, pero tiene que parar. Varias veces son derivados pacientes por una extracción que no paró de sangrar. Se hace compresión, se queda y el paciente viene porque no paró de sangrar. No es grave, no le causa hipovolemia, pero era un sangrado que se debería controlar. Cortes con navajas, con cuchillos, sangran bastante, pero con una compresión, a veces ni siquiera a punto de sutura cuando es lineal, para de sangrar. Cuando eso no está parando, eso es una alteración, muchas veces de la hemostasia secundaria. Bien, pensar, desafío quirúrgico es esto, no son cirugías grandes, a veces sí, pero paciente que tiene cirugía ortopédica, eso sangra muchísimo, nunca jamás debería someterse a una cirugía, obvio, sino una evaluación prequirúrgica, ¿está bien? No es que en el momento que está sangrando te llaman, hola, mi paciente lo estoy operando y no para de sangrar. No debería ser así, porque el paciente tiene que tener una evaluación previa, porque estas cirugías implican riesgo y morbilidad. Nosotros ya hablamos de ganglios, solamente voy a utilizar este slide, aparte de mencionar dónde están las cadenas, para ver esta parte. ¿Qué describo de un ganglio en mi historia clínica? ¿Qué es lo que ustedes tienen que decirme? Tienen que decirme el tamaño, tienen que decirme el formato, tienen que decirme la superficie, a veces mirar la piel y yo veo que hay un ganglio, pero acá alrededor del ganglio está rojo, está caliente, está dermatizado. Gente, probablemente es inflamatorio infeccioso, ¿entendido? Porque la piel tiene signos floquísticos, entonces la superficie, ¿dónde está localizado? Habíamos hablado bastante del Virchow, ¿cierto? Mencionamos que algunos ganglios, solo el hecho de que esté inguinal, yo estoy obligado a ver los pies del paciente y la región genital del paciente, porque a veces un ganglio inguinal es drenaje local, entonces su localización es importante. ¿Qué más? Viene el paciente con ganglios y cuando yo interrogo, el paciente tiene somnolencia, fatiga, cansancio, y yo, opa, esos son síntomas de anemia. No es solo un ganglio, es un ganglio con un síndrome anémico, ¿cierto? Cuando le pregunto al paciente un ganglio, un síndrome anémico y petequias, ese paciente tiene más de un síntoma, hallazgo de problemas hematológicos, ¿ok? Síntomas asociados. Consistencia. ¿Qué dijimos la consistencia? Cuando me preocupaba y era patológico, la consistencia pétrea, dura. El ganglio que duele, que es fibroelástico, muchas veces es inflamatorio. Ahora un ganglio que no duele, que creció rápido, que está adherido, que está más de uno, conglomerado, endurecido, probablemente tiene un pronóstico más neoplásico, ¿verdad? La diseminación, el squeezing, que sería tratar de exprimir y ver si hay inflamación local, y la sensación de frémito, porque a veces ni siquiera un ganglio. Palpás acá una masa y puede estar muy vascularizado, puede ser algo neoplásico, ¿ok? Características que hay que describir en un paciente que viene con síndrome adenomegálico. Entonces buscar acá también en este slide para que después puedan ver
y hacer desde el punto de vista práctico todas las cadenas que vamos en el paciente. Palpar la occipital, retroauricular y preauricular, cervical anterior, posterior. Acá esto no vamos a sentir, pero los que están submandibulares sí vamos a sentir. Supraclavicular en mi paciente también tengo que evaluar. Inguinal siempre tengo que evaluar. Axilar, y acá la imagen ya habla por sí sola. El drenaje de las mamas en ganglios axilares. Sí o sí, si encontramos ganglios axilares en las mujeres, pensar en neoplasia de mama. Tengo que pensar, aunque no se palpe nada en la mama, verificar factores de riesgo y si corresponde encaminar. Levantar la mano, socorro, porque está muy fácil. Levantaste la mano, ¿verdad? Era para saludarme, ¿no? Sí. Ele tá No dormindo. quería, él está durmiendo, por favor. ¿Dudas, gente? ¿Se entendió? Isso aí só quando tem indicativo pra fazer no paciente. ¿Qué cosa? Só quando é indicativo, não vai fazer em todos isso e tudo. Exploración de ganglio depende de tu paciente. É, então. Un paciente con petequia, viene un paciente con anemia, un paciente con una fiebre inespecífica. ¿Cómo vas a saber si la fiebre está asociada al ganglio si no buscaste ganglio? ¿Tá? Si el paciente ya viene y dice, ahora tengo una bolilla aquí, ay, es muy fácil. Ahí él te está, hola, tengo un ganglio, puedes procurar otro. Y todo el mundo llega así, ¿verdad? Entonces, inspeccionar siempre a nivel local y palpar todo lo que hablamos. Recuerden todas estas características, 9 características que vamos a describir en el ganglio. ¿Entendido por aquí? Eso ya mencionamos. Bueno, esta es más la parte semiológica. Ahora sí, vamos a ver otra clase.